Cuando alguien habla de comunismo o socialismo, cualquier persona que hable del comunismo o socialismo como una opción, casi siempre es tachado de loco, ¿no? O cómo va a ser posible que piensen eso, cómo va a existir una sociedad, un mundo en donde algo como la teoría comunista o como el mundo comunista o las concepciones comunistas del mundo sean posibles. Tendríamos que pensar y preguntarnos el por qué siempre lo vemos como algo utópico, como algo que no puede suceder, ¿no? O que no es viable, o que no es posible, o que incluso no sería benéfico para la sociedad o para la humanidad, ¿no? El que un sistema o un régimen como el comunista fuera establecido, ¿no? ¿Por qué será que siempre es tachado como de algo malo para la sociedad, para el ser humano, ¿no? ¿Por qué será algo desacreditado? ¿Por qué será utópico? ¿Por qué no encontrar lugar, ¿no? La misma palabra utópico lo dice, ¿no? Sin lugar, no ha tenido lugar. Tal vez porque no encontramos ese lugar, ya que siempre lo estamos pensando desde una perspectiva, desde un psiquismo, desde una personalidad, desde un sistema de creencias y valores dentro del capitalismo. Es por eso que no encontramos lugar para el socialismo o para el comunismo. Es decir, si nosotros estamos pensando y viendo y concibiendo las propuestas y el sistema comunista desde esta perspectiva panorámica capitalista, no va a tener sentido, no lo vamos a entender. ¿Por qué? Nosotros tenemos una serie de valores que son creados, que son parte del sistema capitalista en el que vivimos. Por ejemplo, dentro del capitalismo existe inherentemente una cultura de la competencia. Y si ustedes observan, hay campañas, incluso hay instituciones que se dedican a fomentar lo que es la competencia, ¿no? Las mismas instituciones deportivas fomentan la competencia y la competitividad entre las personas. Entonces, si nosotros inherentemente y en una construcción cultural, social de un psiquismo que tenemos introyectadas estas cuestiones o esta moral capitalista, está en nosotros el siempre pelear con el otro o competir con el otro, muy probablemente cuando se trate de hablar de un sistema que sería más justo para todos, ¿no? Que tendría o ofrecería mejores oportunidades, mayor bienestar y en grandes rasgos una mejor vida para todas las personas que vivan en una sociedad socialista o comunista, no puede ser bien recibido. Porque ¿cómo vamos a querer que el otro tenga las mismas condiciones o las mismas posibilidades que yo? Cuando yo estoy acostumbrado a competir, cuando yo estoy acostumbrado a querer ser el mejor, cuando yo estoy acostumbrado a querer pasar por encima del otro a costa de su bienestar, de su salud, de cualquier cosa, con tal de yo estar mejor. En esta misma introyección de valores, lo que es visto como la independencia, la individualidad o el individualismo, es meramente una cuestión egocéntrica, inherente al capitalismo. Es decir, cómo yo voy a querer que las cosas se repartan más equitativamente, ¿no? Cómo yo voy a querer no tener todo lo que yo desee a mi alcance, aunque cuando realmente, si lo pensamos, no todo estaría al alcance, ¿no? Y contrario a esta verdad capitalista en donde dice que cada quien es libre como para alcanzar cualquier cosa que realmente sueñe y determine si encuentra como los medios necesarios y pone en marcha su fuerza de trabajo hacia eso, lo va a conseguir cuando realmente no es cierto, ¿no? Lo podemos ver claramente en la división de clases donde es muy poco el porcentaje que realmente tiene acceso a ese capital y que es dueño de ese capital y de los medios de producción, que es quien realmente no trabaja, y todos los demás que se la pasan trabajando, que somos el proletariado, y no porque el trabajo sea algo malo y no queramos trabajar, sino más bien vendiendo o siendo explotados en nuestra fuerza de trabajo, se mantiene a esa élite o a esa clase capitalista, y todos los demás realmente no tenemos al alcance de la mano o no tenemos las mismas posibilidades que dice el capitalismo que todos podemos tener y alcanzar en determinado momento, ¿no? En base a nuestro trabajo. El capitalista nunca ha trabajado realmente y tiene todo al alcance, todo refiriéndonos a bienes de consumo, ¿no? Al alcance de su mano, ¿no? Entonces, al nosotros vivir y tener introyectados esos sistemas
o este sistema capitalista y este sistema de valores capitalistas, pues jamás vamos a poder encontrar realmente un lugar para el comunismo, ni siquiera vamos a encontrar la forma de pensar en el comunismo. Siempre que entramos en alguna discusión que tenga que ver, de discutir temas que tengan que ver con comunismo o con socialismo, casi siempre el interlocutor dice, entonces explícame cómo sería eso, explícame cómo sería un mundo de esa forma. Pues la verdad es que no sabemos, porque no podemos imaginarlo, porque no podemos salirnos del todo de ese sistema de creencias y valores que son inherentes a nuestra cultura capitalista. Entonces, no es que no pueda existir, sino más bien es que para nosotros psíquicamente no tiene lugar. Por lo tanto, si tampoco tiene lugar en nuestra concepción de representación psíquica, tampoco va a tener lugar en una cuestión que nosotros podamos imaginar lo material, es decir, materializable. Entonces, si pensamos cómo estas cuestiones, ya ligándolo a algo que hemos estado estudiando, dialogando, debatiendo, entre cómo, por ejemplo, encontrarían manifestaciones en un sistema y en otro, como el capitalista y el comunista, las pulsiones de vida o muerte. Creo que en cierto modo la pulsión de muerte va a estar bastante presente dentro del sistema de valores y de las interacciones sociales del capitalismo, en el sentido de que, si bien la pulsión de muerte va a estar como ligada a esa tendencia de la misma pulsión a buscar liberar lo que es la tensión y acabar con la tensión y acabar con el displacer y tender como a la muerte, por así llamarlo, en cuanto a la liberación de tensión, en cuanto al cese del movimiento orgánico y tender a lo inorgánico. Si bien uno lo va a encontrar de forma individual, ¿no? Como en este sufrimiento personal que tal vez sea el sentirse solo dentro del sistema capitalista, en donde digamos que uno de los objetivos es la independencia individual, y aun y cuando se viva dentro de un grupo o núcleo familiar, las personas suelen sentirse solas, ¿no? Las personas suelen sentirse menos por no lograr ciertos objetivos que están dados culturalmente como siendo como bien vistos, ¿no? El que uno deba de tener ciertas cosas o lograr ciertos objetivos, por así decirlo, no genéricos para todos, ¿no? Entonces también va a generar como un sentimiento, ¿no? de soledad, un sentimiento de fracaso, un sentimiento de tristeza, el ni siquiera darse cuenta de ello, ¿no? Decía, a pesar de que esta pulsión esté como presente, la pulsión de muerte, entendemos que la pulsión de muerte y de vida están presentes todo el tiempo y están en íntima relación, pero digamos que estas manifestaciones que van a hacer sufrir a una persona en determinado momento de forma individual, creo que también vamos a encontrar la pulsión de muerte muy activa y muy, digamos, expresada también en nuestras relaciones con los otros. ¿Por qué? Porque en el sistema capitalista nosotros estamos tratando siempre de pasar por encima de los demás sin darnos cuenta, de tener lo mejor, entre comillas, para uno, en detrimento de los demás. Es decir, no me importa lo que le pase al de al lado, con tal de yo tener lo mejor, o que mi familia esté bien y tener lo mejor para mi familia, y que el de al lado se esté muriendo de hambre, o no tenga trabajo, y no me importa, o si yo puedo, en cierto modo, salir beneficiado, aunque al yo salir beneficiado esté lastimando o esté transgrediendo a un otro, o esté pasándole por encima, a mí no me importa. Entonces, esta pulsión de muerte también creo que va a estar expresada ahí. Es decir, esta pulsión que tiende a la muerte, pues también sería como en cierto modo descargada o en cierto modo colocada en nuestra relación social con los demás. ¿Por qué? Porque esta agresión que en cierto modo estaría expresada por medio de la pulsión de muerte, la vamos a colocar en el trato y en la concepción que tenemos de un otro como sociedad. Entonces, como seres sociales, ¿no? Entonces, al yo actuar de una forma, al pensar de otra, al pensar que no me importa qué le pase al otro, no voy a pensar en el otro y voy a pensar solamente en mí, pues también estoy colocando cierta cuestión de la pulsión de muerte, o cierta carga de la pulsión de muerte en ello, ¿no? No solamente en mí, no solamente me va a ocasionar como ese displacer a mí, no solamente me va a generar esa tensión en mí, sino yo también la puedo, en cierto modo, descargar esa tensión en el otro. Y si a esto vamos a relacionar y anexar
que la competitividad de la que hablaba y la competencia, ¿no?, de la que hablaba inherente al sistema capitalista, pues entonces nunca vamos a poder pensar en que haya lugar para el sistema comunista, ¿no? ¿Por qué? Porque eso implicaría que yo ya no voy a encontrar el cómo, de una forma u otra, poder descargar esta cuestión pulsional, hablando de la pulsión de muerte, y por eso yo prefiero pasar por encima del otro y descargar también, no solamente en mí, no solamente en mi sufrimiento, sino también en el sufrimiento y pudiendo hacer sufrir a alguien más. Es por eso que el capitalista, como dueño de los medios de producción, pues va a encontrar gran regocijo, por así llamarlo, ¿no? O gran descarga de la pulsión de muerte en el sabiéndose dueño de muchas vidas humanas, de mucho tiempo de trabajo, y que por ese trabajo que están realizando están perdiendo su vida. Si están perdiendo las condiciones físicas de salud, en trabajos muy riesgosos, en horarios extenuantes, en trabajos nada gratificantes. Entonces es por ello que el capitalista en sí jamás va a querer dejar de ser capitalista, porque encuentra mucha descarga pulsional, mucha descarga de la pulsión de muerte en ese detrimento de la vida de los demás, y por qué no, también hasta en el detrimento del medio ambiente, destruyendo el medio ambiente. Tal vez por eso tendríamos que empezar a pensar en esas estructuras ideológicas que hemos introyectado para poder empezar de cierta forma a construir, aunque sea una representación de lo que pudiera ser el comunismo, y cómo podríamos encontrar también descargas pulsionales mucho mejores o más placenteras o llevaderas, sin agraviar a alguien más o agraviar al medio ambiente, ¿no? Pero bueno, creo que nos da hilo para pensar mucho más, y solamente es como para empezar a crear un bosquejo, ¿no?, de cómo podemos ir pensando y por qué no tiene lugar el sistema comunista en nuestro pensamiento.